los deudores que hay, se sientan. Primero empiezan a pedir todas las facturas. Cuando ven ahí las facturas, van descartando las que tienen el sello de pago. Las que no tienen sello de pago, se va debiendo, ¿sí? Y todo eso, por eso yo hago un corte, para saber cuáles son la cantidad, y también hago un análisis, la revisión de saldos, porque ahí voy comprobando la factura. A lo mejor este cliente una parte pagó y la otra no, y ahí uno empieza a ir analizando. Ese es el trabajo, ¿sí? Las pruebas son sustantivas de validez de saldo. Vamos al segundo. Mi contratación como auditor de la sociedad se produjo en 15 días después de haber cerrado el ejercicio. Ahí está. Esta es pregunta. ¿Cuándo hay, ¿cómo era esa? La fecha del contrato. Siempre es mejor firmar un contrato, fecha cercana al cierre del ejercicio. ¿Se puede después del ejercicio? Sí, se puede. Pero pueden haber limitaciones al alcance, puede resultar que yo tenga que trabajar más, y si trabajo más es más costoso. De todo se va relacionando. Entonces acá dice, mi contratación se produce 15 días después del cierre del ejercicio. Y se puede. Lo aconsejable es antes. La sociedad, al cierre del ejercicio, tenía una importante cantidad de stock, la cual no pudo ser verificada por mí en ese momento. Y quisiera encontrar un procedimiento para evitar algún tipo de salvedad en el informe relacionado al componente existente, a los componentes existencias y costos. Bueno, como cabe aclarar que los registros de existencia permanentes son confiables. Bueno, eso es re importante. Si vos ya confiás, ya sabés que el control interno es fuerte, ¿sí? Pero es igual, vos no estuviste al momento. Y puede haber que ese stock, puede pasar que ese stock no esté bien, que haya diferencia en unidades de mercadería y que uno tenga que proponer un asiento, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay que aplicar procedimientos. Primero hay que hacer una toma de inventario. La toma de inventario, obvio, chicos, siempre es a la fecha. A la fecha serían 15 días después. Y de ahí, ¿qué vas a hacer? Le vas a restar todos los movimientos existentes hasta el 31 de diciembre. Esa es una. Si lo paso a la realidad, es así. Yo no estuve, pero sé que el saldo de inicio es el saldo final. Entonces, el saldo que es el 31 de diciembre es el saldo de inicio de este ejercicio. Para ver si está bien o no, yo sumo todos los movimientos que hubo en este momento, que estamos hablando de mercadería, de venta, de costo, hasta el 15. Y de ahí lo resto hasta diciembre. Si coincide, está bien. Si hay diferencia, tenemos que empezar a hacer ajustes. Proponer asiento de ajuste, se le pueden pedir más papeles, ahí ya podés ir relacionando los estados, ¿sí? Podés pedir el cierre del estado de resultados, y ahí comparar las ventas, y ver qué venta te puede faltar y cuál no, ¿sí? Y todo se relaciona directamente a mercadería. Bien, todo esto también, chicos, es toda prueba sustantiva de validez de saldo. La 3. La sociedad tiene la política de contabilizar los cargos por servicios que recibe una vez que recibe. Bueno, está bien. Está mal. Bueno. Una vez recibida la factura del proveedor. Es decir que acá la política de la sociedad es contabilizar todos los servicios, los cargos, una vez que se reciba la factura del proveedor. Esto, al cierre del ejercicio, podría ocasionar importantes problemas de corte,
ya que podrían existir gastos y compras devengadas en el ejercicio que no estarían contabilizadas. Y eso es verdad. Cuando uno no contabiliza como corresponde, es decir, cuando se origina un hecho económico, uno lo tiene que contabilizar, independientemente si lo voy a pagar o lo voy a cobrar. Ese es el principio de devengado, ¿sí? Entonces, si uno tiene una política que vos recién lo va a registrar cuando el proveedor te dé la factura, puede haber un montón de situaciones que no estén registradas, ¿sí? Entonces acá va algo que no está en la resolución 37, que son procedimientos alternativos, que en este caso sería revisar todos los pagos posteriores al cierre del ejercicio. Bien, en este caso es una prueba sustantiva también de validez de saldo. Vamos al 4. La sociedad trabaja con una importante cantidad de clientes y el saldo de las cuentas a cobrar por venta representan el 40% de los activos de la sociedad. Como puede satisfacerme de estos saldos, ¿cómo puedo satisfacerme de estos saldos si conozco de antemano que los sistemas de control de la compañía funcionan en una forma completamente satisfactoria? Es decir, tenemos un montón de clientes. Es de un 40% del activo, o sea que todos los derechos que poseemos, que son créditos, que en este caso, como es a cobrar, son documentos a cobrar, es re grande. Fíjense el monto elevado. Entonces dice, ¿cómo puedo satisfacerme si yo sé que el control de la compañía funciona completamente? O sea, funciona satisfactoriamente. Acá sí va a ir una prueba de cumplimiento de control, por supuesto. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar que todas estas actividades formales del control interno se apliquen en la práctica. Acá ya sí es una prueba de cumplimiento de control. Y la 5 dice, la sociedad trabaja con una importante cantidad de proveedores y el saldo de las cuentas a pagar por compras representan el 50% del pasivo de la sociedad. Bien, acá trabajamos con muchos proveedores. El pasivo es elevado, porque se ve que la política es que le pagamos a plazo. Acá hay, bueno, todo lo que es a pagar serían documentos a pagar. Representan el 50% del pasivo, es elevado. ¿Cómo puedo satisfacerme de estos saldos si conozco de antemano que los sistemas del control de la compañía funcionan en forma deficiente? Fíjense, en la anterior los controles eran eficientes. Entonces ya yo comprobando que esos controles se aplican en la práctica, estoy tranquila. Pero acá son deficientes. O sea, no puedo confiar en un control interno. Entonces tengo que aplicar pruebas sustantivas de validez de saldo. Acá, ¿qué hago? Un corte en la documentación, también puedo comprobar los saldos, hago circularizaciones de saldo a los proveedores. O sea, fíjense esa. ¿Cómo? Sí, circularizar a los proveedores, ver comprobantes de pagos. Entonces, sí, el control es eficiente,
Yo ya comprobando que esos controles se apliquen en la práctica, estoy tranquila. Pero ya si es deficiente, no es confiable, tengo que aplicar pruebas sustantivas de validez de saldo. En este caso, como los proveedores son muchos, y yo no sé a lo mejor cuál es la cantidad de documentos a pagar, hago unas circularizaciones a los proveedores de los saldos, hago un corte de la documentación para ver qué compra ingresó y cuál no corresponden al ejercicio. ¿Sí? Bien. A ver qué más. Esto anda como ya. Ahí arrancó. Ahí mostré, mami. Bueno, acá mostré y una pregunta que no sé si es la 9 o la 10 era, que dijeron no. Sí, la 9. Y esa después se la vamos a pasar a todos, la van a subir, porque la teoría de la cátedra no está, se pelea. O sea, la 9 después, del enfoque sistémico, ¿era? No, la 8. La 8. La número 8, a ver, no me contestaron. No. La 8 después se la van a decir porque, bueno, vamos primero por la 1, así llegan. Las órdenes de compra, viste, un muestreo, vamos a meternos en muestreo. Nos acordamos del muestreo. En auditoría, como siempre estamos hablando de una razonabilidad, y es porque no analizamos la totalidad de las operaciones, no tenemos una certeza. Nosotros para saber cuál es la población importante, o sea, saber cuál es la más representativa, siempre se hace un muestreo, ¿sí? Es una selección, uno saca una muestra de un lugar. Puede pasar que esa muestra sea selectiva o no, representativa o no. Entonces, por eso siempre estamos hablando de muestreo. ¿Mm? De un universo, de una, por ejemplo, de todo yo saco una población de toda esta silla. ¿Cuál es la más representativa o cuál no? O de nosotras mismas. ¿Sí? Es eso. Por eso siempre estamos hablando de muestreo. Acá vamos. Ni sé qué le pregunta. Información. Chiqui chiqui. San Vicente Sociedad Anónima. Se dedica a la distribución de herramientas y distribuye alrededor de 250 tipos de herramientas de mano de... y yo grito más que el otro. Bien. Especialmente en ferretería. La firma cuenta con un personal capacitado y desarrolla sus actividades en forma eficiente y rentable. Los controles internos son satisfactorios. Esto es genial. Bien. Esto, el enfoque de auditoría. Vamos todo a lo mismo. Para poder determinarlo, tenemos en cuenta siempre los riesgos que vamos a llegar la semana que viene, el riesgo de auditoría y el control interno. ¿Sí? Y la muestra también, uno ya va analizando todo, porque para seleccionar una muestra, tenés que tener un estudio previo. Entonces acá es genial, el control interno es satisfactorio, es bueno. Trabaja con varios, trabaja con varios proveedores y se emiten aproximadamente 800 órdenes de pago al mes. Para proceder a realizar los pagos, se emiten órdenes de pago que se numeran correlativamente. Y luego de su control se emite un cheque. En el legajo de pagos se incluye la factura y todo el resto de la documentación. Posteriormente, el legajo completo se archiva correlativamente bajo una numeración alfanumérica que indica mes, año y número de orden de pago. Bueno, todo esto es genial. Es así, es una empresa, se dedica a las herramientas, trabaja con un montón de proveedores, dice acá, muchos proveedores.
tienen aproximadamente 800 órdenes de pago. Todo es a través de una orden de pago, se ve. Las órdenes de pago nos volvemos a poner. Siempre hay un remito, que es una factura y tiene una X. No tiene validez fiscal. Ahí siempre va todo lo que necesitamos. En este caso, las herramientas, la calidad, el precio, el nombre. Bien. Y se trabajan con todas órdenes de pago. Todo está en correlativa y con fecha bien organizada. Todo eso para un orden. Está bien hasta ahora. Ahí vamos. Dice, el auditor ha decidido probar el funcionamiento de los controles durante el periodo de enero y septiembre. El monto de la factura va a tener en cuenta el monto de la factura, que coincida con la orden de compra. Genial. La cantidad facturada concuerde con el informe de recepción. Todo esto son procedimientos, chicos. La imputación contable es razonable. La factura se halla debidamente contabilizada en el registro de cuentas a pagar. La factura y la orden de pago se hallan correctamente aprobadas para el pago. Y la orden de pago, la factura y toda la documentación respaldatoria están canceladas mediante un sello apropiado. Esto son todos procedimientos y respalda que los controles son bárbaros. Controla re bien, porque si una empresa funciona así, no se te puede escapar nada. Re bien hasta ahí. Vamos a los datos adicionales. De la empresa, no, estoy como, hoy no sé qué me pasa. De la experiencia anterior sobre la revisión de estas transacciones, surge que el sistema del control interno es confiable. Por todo lo que leímos, verdad. Y en los muestreos nunca surgieron desvíos superiores al 1% de los comprobantes revisados. A efecto de determinar el tamaño de la muestra, se considera razonable estimar un riesgo de aceptación incorrecta de un 5% y una aceptación y aceptar un desvío máximo del 6%. O sea que esta aceptación incorrecta del 95% significa que hay un nivel de riesgo del 95% aceptable. Bien. Bueno, qué suerte, al fin algo de práctica. Tarea a realizar. ¿Es necesario aplicar muestreo? Fundamente. Todo esto es teoría. Déjense de joder. Sí, es necesario. Sí o sí tenemos que aplicar muestreo en auditoría. ¿Sí o sí? Es un procedimiento, copien que es teoría, igual yo no lo tengo a eso, mediante el cual se obtienen conclusiones sobre las características de un conjunto de numerosas partidas que es el universo, a través del examen de un grupo de partidas de ellas. Esa es la muestra. Chicos, todo esto es teoría. Después también describir brevemente un proceso de muestreo. Primero uno tiene que, yo se lo digo así, después ustedes lo van a ver bien, lo tienen. Primero uno tiene que detectar cuál es el universo que va a estudiar, ¿no? Cuando a ustedes le dicen tienen que analizar todo esto, sacan una muestra. Para sacar una muestra se relaciona con lo que sigue. Hay distintos tipos de muestreos. En este caso estamos viendo el estadístico y el no estadístico. El estadístico es el que se aplica y se obtiene a través de tablas matemáticas, de fórmulas matemáticas.
Y el no estadístico, el que se obtiene a través del propio criterio del auditor. ¿Eh? Es así de simple. Para mí, el más conveniente es aplicar el estadístico, porque como es por fórmulas matemáticas, no te podés confundir nunca. Si uno se basa en el criterio del propio auditor, puede ser que a lo mejor al no conocer bien el universo, la muestra que saque no sea representativa. Y eso implica un mayor trabajo, volver a hacer todo de nuevo, a calcular la muestra. ¿Sí? Así que si les preguntan, para mí el más importante es el estadístico, que se aplica sobre bases matemáticas. Bien. ¿Hay diferencia? Y sí, tienen diferencia. Las principales a las que yo voy es al costo. ¿Sí? A lo mejor el estadístico es más costoso porque sí o sí requerir comprar el sistema. Y el no estadístico es menos costoso porque ya con el trabajo propio del auditor, ¿sí? Pero el más representante es el estadístico. No tengo calculadora. Me emocioné que entramos con la práctica. Dice, hay que definir el universo. Nosotros ya sabemos que el universo es el total de lo que vamos a analizar. Pero ahora nos metemos en la realidad, la vida. Estamos hablando del universo. El universo es todo. Ahora vamos. En este caso, el universo, vamos, me voy para estoy viendo el ejercicio yo, si no ya me pierdo en 2 minutos. Es la totalidad de los pagos efectuados, en este caso. Tenemos órdenes de pago. Tenemos 800 órdenes de pago. ¿Por qué meses? Acá dice, el auditor ha decidido aprobar el funcionamiento por el periodo enero y septiembre. Sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 9. 800 por 9. ¿Cuánto le da 800 por 9? No lo tengo. Nah. Chicos, sorry. Me voy a buscar la calculadora. Ah, 7.200. Así que acá el universo, ya ahí nos metemos en medio práctica, que nunca lo toman, pero bueno. El universo acá sería 7.200. O sea, que el universo es lo que vamos a analizar. ¿Qué estamos analizando acá? Estamos analizando las 800 órdenes de pago por los periodos que van a ir de enero a septiembre, por 9 meses. Eso es el universo. ¿Sí? Bien. Dice, ¿cuál es la unidad de medida? Ya me fui. Define la unidad de medida. La unidad de muestreo. La unidad del muestreo es como el sensor. ¿Qué utilizamos nosotros para medir eso? ¿Sí? En este caso es la orden de pago. La unidad de muestreo es la orden de pago. Bien. ¿Qué más hay? Detallar los comprobantes sujetos a revisión. Muy bien, sí. Los comprobantes, acá es como, ¿se acuerdan en contabilidad? Toda la documentación respaldatoria viene a ser, ¿sí? Era la orden de pago, la factura de proveedor, el informe de recepción de mercadería, la orden de compra,
y la registración contable. Esos son todos los comprobantes. Es normal. Por ejemplo, yo voy y compro, hago una compra. Ahí hago mercaderías a proveedores. ¿Cuáles son los comprobantes de esa situación? Es una factura porque hay una compra. Hay un remito porque hay una entrega de mercadería. En este caso no hay recibo porque no le pagué. ¿Sí? Obvio, hay una orden de compra. Son los comprobantes, es la documentación. Esto es medio repasar. Ahora hay que, ¿qué dice? El 7. Determinar el tamaño de la muestra. Ajá. Eso eran tablas. Fíjense que acá estamos aplicando el estadístico. Las tablas, vamos acá. En las tablas, en casa también, espera que las voy a analizar, tenemos tabla anexa y muestreo de atributos. Para determinar el tamaño de la muestra, tenemos que ir a la segunda tabla. ¿Eh? Y ahí vamos a ir analizando. ¿Qué dice? Teníamos una tasa aceptable de desviación de un 6%. Vamos acá. Tasa aceptable de desviación 6. Acá. Piqui, piqui. 6. ¿Sí? Al 6. ¿Qué más tenemos? Un nivel de confianza del 95%. O sea que me tengo que ir al segundo cuadrito. La tasa esperada del riesgo es del 1%. Yo estoy en esta cosa, me voy acá al 1. ¿Eh? ¿Hay algún dato más? Nada más. Tenemos el 6, el 95 y el 1. Entonces, a donde se junta, hago chiqui, 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 chiqui y chiqui. Acá. 78. ¿Qué dato ahí? ¿Lo buscaron bien? ¿Vieron? Así que el tamaño de la muestra que se ve en la tabla es de 78. No tengo otra palabra. No. Bien. Sí, ¿Por qué 95 y 1? son datos que te lo da acá, te lo está dando el ejercicio. Dice, en datos adicionales, los muestreos nunca surgieron desvíos superiores al 1%. Y Listo, dice que listo. se acepta un desvío máximo del 6 y un riesgo de aceptación incorrecta del 5. Esa aceptación incorrecta del 5 significa que el nivel de confianza es del 95%. Listo, profe, ahí está. Gracias. Muy bien. Ahí está, vamos a seguir. Esperen que ahí venga. Me suena una. Ahí venga. Me dicen de que
Perdón. Es que semana de final, ¿no tienen final ustedes? ¿No, nadie rinde? Perdón, chicos. ¿Nadie rindió esta semana nada? Qué suerte. Bien. Entonces, para determinar el tamaño de la muestra, tenemos que tener en cuenta lo que dice acá. El primero van a la tabla, que dice terminación del tamaño de la muestra. Primero determinamos esta es la tasa de aceptación de desviación hasta el 6. Van al nivel de confianza, es 95. Trabajan en esta. Después ya van al... El desvío era del 1%, y ahí juntan. Así que el tamaño de la muestra es de 78. Hasta ahí vamos. Bien. ¿Qué más hay? Dice... No, ya me fui a otra hoja, yo estoy. Acá. Bueno. Este es de la 8 que yo les dije. Que... Mira, y no me contestó la guachita. En Junín, ayer se armó un debate por esta pregunta. Dice la 8, si las órdenes de pago integrantes del universo están numeradas, vamos a poner del 82.000 al 89.200, ¿qué comprobante usted seleccionaría utilizando un método de selección sistemático en forma de la muestra? ¿Sí? Entonces, primero quieren ver bien cuál es la política de acá de la clase para decirlo. Es otra forma de sacarlo. Sin una tabla matemática, muchas veces, bueno, yo no le hablo con estos términos por no entender nada. Vamos a suponer, nosotros todos trabajamos juntas en un comercio, ¿no? Y siempre compramos a varios proveedores. Entonces hay unas órdenes de pago. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, tenemos un cotillón y el mes que más vende y que compra, el cotillón es noviembre y diciembre. Entonces vamos a analizar todas las órdenes de pago de noviembre y diciembre. Acá te dice, aplicando el método de selección sistemático, ¿cuál de todas esa orden de compra es la representativa de la muestra? ¿Sí? Eso está preguntando ahí. Entonces ahí hay un dilema con la cátedra, que por eso dijeron que después le iban a subir a todos juntos. ¿Qué era hoy? Yo dije, yo doy a las 10, si pueden antes de las 10, pero como están todos con los finales de auditoría, no lo han subido. No lo subieron. Eso es lo que le está preguntando. Así que esa después yo se las voy a decir a todas, quédense tranquilos. Y después dice que para el tamaño de la muestra fijado y a partir de los siguientes resultados, o sea, el tamaño del 78, y a partir de estos resultados obtenidos que informan a continuación, concluir por separado a cada atributo. Bueno. Tienen que agarrar esta hoja. Y ahora vamos. Dice, el monto de la factura C coincide con la orden de compra. O sea que sería que el monto de la factura de compra coincide con la orden de compra. El error es de 1. Bien, vámonos. Ahora hay que trabajar con esto. Con la primera tabla. Entonces vamos. Primero, la primera tabla, en la primera se determinó el tamaño, nos olvidamos. Ahora vamos a esta. Hay que buscar el tamaño. El tamaño habíamos dicho que era 78. Vamos a buscar 78. Tamaño de la muestra, dice acá. Si uno va al tamaño de la muestra, buscamos 78, está 80 y 90. El 78 está más cerca del 90. Ahí agarran el 90, ¿no? Y el 80, sí. No, chicos, hoy no sé cómo. Imagínate lo del final de hoy. ¿Aprueban todo o dicen, te van diciendo esta guacha, esta reloj? 80, sí. 80.
Ay, no, Rafa. Porque yo tengo un porqué. Aparte que ya estoy vieja y colifata, tengo un porqué. Todos los jueves me pasa algo, chica. El jueves pasado a las 6:30 peleando con todo el mundo, porque no podían entrar los chicos de contabilidad. Yo les conté. Bueno, ayer hice un día, mañana tenés la clase. Me llamaron de todos lados, papi, todo. Llegamos a casa y media, la clase, todo. Fiorella, que toma el QR, se durmió. Nadie podía entrar. No, es un show, te juro. Y después la llamamos, la despertamos, el auto no le arrancaba, no conseguía remir. Los pibes todos ahí en la puerta, los padres que los acompañan, pobre chico, está bien, están solos, pobres. A las 6:30 de la mañana. Todo un quilombo. Yo ya estoy como que, más los finales que me llaman de ahí, de acá me está sonando, esto lo tengo en rojo vivo. Y bueno, y me ven los de casa. Y yo hago así, miro lo otro. Así que yo tengo un porqué, ¿entienden? Pero bueno, no, ustedes tienen prioridad ahora, disculpen. 80, claro, el 78 está más cerca del 80. Agarramos el 80 y ahí empezamos a analizar lo que dicen, ¿sí? El primero, que es de un 1%. Vamos al 1%, chiqui, acá, es 5,8. ¿Sí? ¿Todos lo pudieron encontrar? Bien. Entonces, un porcentaje de error sobre el universo sería de un 5,8%. Habíamos dicho que la tasa aceptable como máxima era un 6%. Si está un 5,8, vamos bien. Es confiable. Este control es confiable. Eso hay que analizar. Bien, vamos al segundo. Dice el segundo, la cantidad facturada concuerda con el IR. Está bien. Ahí el error es 0. Genial. 0, me voy al 78, 80. 80, 0 es 3,7. Es decir, que el porcentaje de error sobre el universo es de un 3,7. Está por debajo del 6, es confiable también. El 3 me dice que la imputación contable es razonable. Es de un 2. Si yo ya voy al 2, 80, el 2 es un 7,7. Ajá. Ahí la información dice que es contable, pero está por arriba, ¿sí? Entonces acá ya deja de ser confiable, es no confiable. Ahí seguramente yo voy a tener que aplicar otro procedimiento de prueba sustantiva de validez de saldo, porque acá yo estoy hablando de una imputación contable, ¿sí? Entonces en este caso me excedió el 6%, es no confiable. Bien. El 4 dice, la factura de compra se halla debidamente contabilizada. Está bien contabilizada, es decir, que cuando yo realicé la operación de compra, lo contabilicé. El 0 ya estaba hoy también, es 3,7. También esta operación es confiable. El 5, la factura de compra y la orden de pago se hallan correctamente aprobadas para el pago. El error es de un 3. El 3, miércoles. Ya 9,4. ¿Sí? Este es no confiable. Igual, como se hayan correctamente aprobadas, acá aplicando unos procedimientos es salvable. ¿Sí? Igual es no confiable porque supera el 6%. Y el último dice, la orden de pago, la factura de compra y toda la documentación están canceladas mediante un sello.
es un 6. Ya. Fíjense, están canceladas mediante un sello. Ahí esta diferencia también puede ser que uno le aplica el sello, pero no lo hace, es todo manual. Por ahí se me pierde esta factura o esta orden de pago y yo no sé si la pagué o no. ¿Entienden? Entonces ahí empieza todo el problema. El sistema tiene que estar correlativo. Si tiene un sello de pago, también lo tengo que ingresar al sistema, cosa que si se paga una, figura en otro lado. Porque ya un 6 debe ser un montón. 86. Chiqui chiqui, 14. 14,3%. Miren lo que dice acá. Obvio, también es no confiable, pero ya es mucho. En el caso este, por ejemplo, el porcentaje estimado de desvío del universo es del 14,3, con el cual supera el máximo, ya esto es exacto. En este caso, deberá evaluar la posibilidad de aplicar otros procedimientos de auditoría. Ah, se levantaron con la explicación. Dios mío. Y ahí terminó esto. Ay, qué suerte. Pero paren, yo lo llevo a la realidad. Acá ya es muy superior. En cualquiera que pase el 6% es no confiable, chao. Y en todas, como estamos viendo que está relacionado a rubros, en este caso estamos relacionados a proveedores, a mercaderías, siempre se aplican pruebas sustantivas de validez de saldo, ¿sí? En esta parte, en todas podemos ver, circularizar, en este caso, circularizar pagos, hacer el corte de la documentación, hacer una comprobación de la documentación respaldatoria, si estamos viendo la factura con la orden de pago, esos son procedimientos que uno aplicaría, lo están metiendo. Pero bueno, acá lo importante que es muestreo. Ya todos sabemos que sí o sí en auditoría hay que hacer un muestreo, porque nunca analizamos la totalidad, siempre trabajamos con una parte que tiene que ser representativa. Existen muchos tipos de muestreo. Acá estamos viendo varios, pero acá hace referencia al estadístico y no estadístico. Para mí el más importante es el estadístico porque se aplica sobre bases matemáticas, es más confiable, ¿sí? Tiene una desventaja que puede ser más costoso porque tenés que pagarlo. Después, ¿qué más? Bueno, y después acá ya sí, el tamaño del universo y eso ya ahí sí te meten en un poco de práctica. Cosa que casi nunca se toma porque no le van a poner estas tablas. ¿Sí? Bueno, chicos, yo reseguiría, pero no. El que viene vemos control, que acá estoy viendo, que tienen que, ya todos saben que el control del informe cosas son 5 componentes. Acá estoy viendo que está trabajando con los 5 componentes. Sepan los 5 componentes y ya estamos. Componentes y riesgo. Listo, o sea que informe no les va a entrar al parcial. Bueno. Nos vemos lo de ahí. Hasta la próxima. Si quieren algo me mandan mail, alguna solución o algo. Y después yo le voy a contestar en la 8. Listo, profe, gracias. No, gracias a ustedes.